Hoy tenemos que hablar un poquito de receptores que participan en la inmunidad innata. Para poder hablar de estos receptores, primero tenemos que repasar las funciones de la inmunidad innata, que como ustedes saben, representa la primera respuesta frente al ingreso de patógenos. Mediante esta respuesta nosotros podemos eliminar la infección, esto ocurre en la minoría de las veces, pero existen casos en los cuales la respuesta innata alcanza para controlar y eliminar la infección. En la inmensa mayoría de las veces nos sirve para controlar la infección hasta que la respuesta adaptativa pueda generar una respuesta más específica para combatir el determinado patógeno que nos está invadiendo en ese momento. ¿Cómo reconoce la inmunidad innata estos patógenos? Bueno, estos microorganismos expresan un conjunto de moléculas que se denominan PAMPs o patrones moleculares asociados a patógenos. Estas moléculas tienen varias características en común. Son exclusivas de los microorganismos y no se encuentran en la célula huésped. Esto nos permite identificar lo propio de lo extraño, son esenciales para la vida del patógeno y son invariables. Estas dos últimas características van de la mano, ya que como son esenciales para la vida del patógeno, el patógeno no puede mutarlas para poder evadir la respuesta inmune, ya que eso afectaría su supervivencia. Por eso son invariables. Ejemplos de estos PAMPs podemos nombrar ácidos nucleicos, proteínas, lípidos de pared, entre otros. Para reconocer este conjunto de moléculas existen también un conjunto de receptores, denominados receptores de reconocimiento de patrones. Estos receptores están presentes en células de la inmunidad innata, como por ejemplo macrófagos, células dendríticas, algunos están presentes en neutrófilos, y también pueden estar presentes en la membrana de algunas células de la inmunidad adaptativa, como linfocitos B. Este reconocimiento específico de un determinado patrón nos permite clasificar al patógeno invasor y responder de una manera específica, y por lo tanto más eficiente. Cuando estos receptores reconocen ARN bicatenario, nuestro cuerpo interpreta que nos está invadiendo un virus. Si de otra manera reconocen beta-glucano, nuestro cuerpo interpreta que nos está invadiendo un hongo. Y si estos receptores reconocen flagelina, interpreta que nos está invadiendo una bacteria. Dentro de las bacterias, a su vez, las podemos dividir en gram negativas y gram positivas. Si se activan receptores que reconocen lipopolisacáridos, vamos a estar en presencia de una bacteria gram negativa. Y si por el contrario se activan receptores que reconocen ácido lipoteicoico o peptidoglucano, vamos a estar en presencia de una bacteria gram positiva. Esto es muy importante ya que las respuestas que tenemos que desencadenar para poder combatir a cada uno de estos patógenos son totalmente distintas. La activación de estos receptores tiene dos funciones. La primera es activar procesos característicos de la inmunidad innata, como la fagocitosis, la opsonización y la síntesis de mediadores de inflamación. Y la segunda es establecer una conexión entre inmunidad innata y adaptativa. Dependiendo qué mediadores inflamatorios se estén sintetizando en cada caso, estos mediadores van a estimular a una determinada respuesta adaptativa. Y de esta manera vamos a poder clasificar y poder combatir de una manera mucho más específica los patógenos que nos estén invadiendo. Existen muchos tipos de receptores de reconocimiento de patrones y uno de los grupos más importantes son los receptores TOL. Así que de estos vamos a hablar un poquito más en profundidad. Los receptores TOL son proteínas transmembrana que pueden ser de membrana o intracelulares. Los que son intracelulares aparecen en estos compartimentos que son los endosomas. Los intracelulares nos sirven, por ejemplo, para reconocer patógenos que se reproducen dentro de la célula. Un ejemplo clásico van a ser los virus. Dentro de estos receptores TOL podemos mencionar el TOL3 o TLR3, que reconoce ARN bicatenario. Como ustedes saben, nuestras células eucariotas no tienen ARN bicatenario, solamente tenemos ARN monocatenario. Así que estos nos sirven para reconocer virus. TLR7 y TLR8 reconocen ARN monocatenario, también nos sirven para reconocer virus. Y otro de los intracelulares endosomales van a ser
los TLR9, que nos sirven para reconocer ADN bacteriano, ya que existe una gran cantidad de bacterias que logran sobrevivir y se reproducen dentro de nuestras células. De la misma manera vamos a tener receptores de membrana, por ejemplo el TLR1. El TLR1 nos sirve para reconocer lipopéptidos, específicamente de bacterias gram positivas. El TOL2 también nos sirve para reconocer bacterias gram positivas porque sus ligandos son el ácido lipoteicoico y el péptido glucano, dos sustancias que están presentes en mayor cantidad en las bacterias gram positivas. El TOL4, que lo tenemos acá, nos sirve para reconocer el lipopolisacárido, que está predominantemente en bacterias gram negativas. El TLR5 o TOL5 nos sirve para reconocer la flagelina, estaríamos reconociendo bacterias flageladas. Y después tenemos otros tipos de TOL que nos sirven para reconocer estructuras específicas o características de los hongos, como el beta-glucano, y otros que nos sirven para reconocer estructuras más específicas de los parásitos, como el GPI, que significa glicosil-fosfatidilinositol, ¿sí? Además, estos de membrana, los receptores TOL de membrana, representan o tienen en su estructura dos dominios, uno extracelular y uno intracelular. El dominio extracelular nos va a servir específicamente para reconocer el PAMP para el que está sintetizado este determinado TOL. Y el medio intracelular, o el dominio intracelular, nos va a servir para activar y desencadenar una serie de reacciones que culminan con la estimulación de la transcripción de genes implicados en la respuesta inflamatoria. Entonces, cada uno de los TOL que se activen mediante la unión a un determinado ligando específico va a desencadenar la activación de genes para distintos tipos de mediadores. Y esos distintos tipos de mediadores van a estimular cada uno a la respuesta adaptativa específica que necesitemos en ese momento. Y también a las células de la inmunidad innata que se requieran para pelear contra este patógeno. Ejemplos de los genes que se activan, por ejemplo, tenemos los que codifican para interleuquina 12, interleuquina 1, interleuquina 6, TNF-alfa. Además, para las células presentadoras de antígeno, también estimulan la expresión de moléculas del MHC2. ¿Para qué? Para facilitar esa presentación de antígeno que necesitamos para estimular una respuesta adaptativa. Bueno, esto es un poquito lo que les decía recién con los ejemplos. Y lo importante, y la conclusión importante de todo este tema, es que cada TLR va a poder adaptar la respuesta inmune al patógeno que reconoce. Por ende, la respuesta innata no es tan inespecífica como se dice normalmente, sino que la verdad que es bastante específica. Otro ejemplo de estos receptores son los receptores de tipo NOD. También reconocen patrones moleculares asociados a patógenos. Estos receptores son de tipo citosólicos y existen el NOD1 y el NOD2. El NOD1 reconoce específicamente bacterias gram negativas y el NOD2 reconoce tanto bacterias gram positivas como gram negativas. Bien, otra de las funciones de la inmunidad innata es eliminar células dañadas e iniciar el proceso de cicatrización. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿cómo reconoce la inmunidad innata que un tejido se lesionó y tenemos que repararlo? Los receptores de patrones reconocen, además de patrones moleculares asociados a patógenos, estos otros que se llaman DAMPs. Son patrones moleculares asociados a daño, infecciones, traumatismos, quemaduras, y otro tipo de eventos generan daño celular y necrosis. Como ustedes saben, la necrosis no es una muerte celular programada como la apoptosis, y cuando las células mueren a través de este mecanismo, liberan el contenido intracelular hacia la periferia. Ese contenido intracelular puede incluir ADN, ATP, proteínas de unión ADN, ácido úrico, todos elementos que normalmente se encuentran dentro de la célula. Y todas estas sustancias van a actuar como DAMPs, ¿sí? Vamos a tener receptores específicos para reconocer este tipo de sustancias y que cuando se activen van a estar interpretando qué células se están rompiendo.
Y si células se están rompiendo, tenemos que activar una respuesta para poder reparar y reemplazar esas células por células sanas. Cuando una célula muere por apoptosis, esto no sucede porque acuérdense que en la apoptosis la célula no se desintegra y libera todo su contenido hacia el exterior, sino que se forman los cuerpos apoptóticos que posteriormente van a ser eliminados por fagocitosis. Pero las células de esta manera se están muriendo igual. Entonces, ¿cómo se activa esta respuesta cuando las células se mueren por apoptosis? Las células que rodean a esa célula apoptótica empiezan a liberar sustancias que se denominan alarminas, que de la misma manera van a poder activar estos receptores para indicar que ese tejido se está dañando y hay que repararlo. Bien, cuando se genera este daño, nosotros tenemos que primero eliminar las células muertas y activar la cicatrización. El principal componente o la célula que se activa en el proceso de cicatrización van a ser los macrófagos. Ustedes conocen normalmente la vía de activación clásica de los macrófagos, que es la que les permite fagocitar, pero los macrófagos también pueden activarse por otra vía que se llama vía alternativa. Cuando los macrófagos se activan por esta vía, liberan determinadas citoquinas que van a estimular la fagocitosis de estas células muertas de las que hablábamos recién, estimulan y reclutan fibroblastos para poder sintetizar nueva matriz, y también liberan factores de crecimiento, por ejemplo, factor de crecimiento de endotelio vascular para generar nuevos vasos y poder reparar este tejido, y también factores de crecimiento para las células que se requieran, por ejemplo, células epiteliales. De esta manera, la inmunidad innata estimula esta respuesta para iniciar el proceso de cicatrización de ese tejido que se está dañando. Y la última de las funciones es activar la respuesta adaptativa. Esta es la que más vimos en clase y la que más tienen clara ustedes. Pero para repasarla rápidamente, acuérdense que las células dendríticas o los macrófagos, que representan células presentadoras de antígenos profesionales, tienen en su membrana el CMH de tipo 2. Estas células lo que hacen es fagocitar un determinado antígeno, lo procesan y exponen un pequeño fragmento en el CMH2. Ese CMH2 va a entrar en contacto con un linfocito T naive o virgen en los ganglios linfáticos. Entonces, esta célula dendrítica o macrófago va a trasladarse desde el tejido en el que encontró ese antígeno por la circulación linfática, va a llegar a los ganglios y le va a presentar ese determinado antígeno a los linfocitos TH0, ¿sí? T naive. En este caso, vamos a hablar de los T. Entonces, esta célula dendrítica lo que hace es liberar determinadas interleuquinas, dependiendo del patógeno que encontró en la periferia, y este linfocito se va a diferenciar en TH1, si nosotros necesitamos activar una respuesta de fagocitosis. Estos TH1 cuando se activan empiezan a liberar sustancias como interferón gamma, que aumentan la capacidad fagocítica de los macrófagos, y de otra manera, si la célula dendrítica libera interleuquina 4, entre otras interleuquinas, este TH0 se va a diferenciar en TH2. Y este TH2 lo que hace es estimular a las células B o a los linfocitos B a que se diferencien a plasmocitos y comiencen a sintetizar anticuerpos para el determinado patógeno que nos está invadiendo en ese momento. De esta manera, y para resumir las principales funciones de la inmunidad innata, podemos decir que es la primera línea de defensa, que estimula una respuesta adaptativa específica gracias a que los patrones, los receptores de reconocimiento de patrones, tienen la capacidad de reconocer una estructura específica, característica de un determinado patógeno, ya sea un virus, una bacteria, un parásito o un hongo. Y además tiene la función de estimular la cicatrización para reparar este determinado tejido que se está dañando, ya sea por una de estas infecciones o por un traumatismo o una quemadura. Bueno, espero que les sirva y muchas gracias por escuchar.